Buenas noches. A ver, varios temas. Quería empezar quizá englobando el dato general y luego ir a los casos particulares, como un nuevo caso de un congresista que habría recortado, y lo ponemos en condicional, el sueldo a sus trabajadores. Pero me refiero a la última encuesta, tanto de CPI como del IEP. Dígitos más, dígitos menos, lo que vemos es que 9 de cada 10 peruanos desaprueba el Congreso de la República. Esto es preocupante. ¿Les preocupa a ustedes como institución, como congresista, ver que la población no cree en su Congreso? Claro que sí, por supuesto. O sea, tenemos que reflexionar respecto a los resultados de estas encuestas, porque definitivamente, digamos, hay coincidencia en las diversas encuestadoras y eso es preocupante, ¿no? Creo que hay muchos congresistas que hacemos todo lo necesario para que finalmente el Congreso pueda tener o recuperar la aprobación que debería de tener por lo menos. Sabemos que los congresos en general en el mundo no son pues lo que quisiéramos, ¿no? No son muy populares, pero en realidad en este caso vemos de que ya estamos llegando a una situación muy compleja que si no hacemos algo, en realidad los congresistas, si no hacemos las cosas bien, creo que podemos llegar ya a una desaprobación ya creo que nunca antes vista en el país, ¿no? Y claro, aquí ni siquiera el tema tiene que ver con leyes que no le gusten a determinado sector de la población, ni con un debate ideológico. Lo que estamos viendo en este momento, al menos en las últimas semanas, son casos escandalosos de parlamentarios que aprovechan su puesto y su poder para recortarle el salario a sus trabajadores. Entonces, eso debe generar indignación, tanto afuera como dentro del Parlamento. Claro, por cierto, en las últimas semanas, por ejemplo, se han aprobado leyes importantes que son leyes que benefician a los trabajadores del sector salud, leyes que benefician a los médicos, leyes que benefician a los tecnólogos, a los biólogos. O sea, en realidad se da un trabajo parlamentario que es arduo y que, digamos, de manera permanente hay muchos congresistas que están preocupados en legislar y en hacer actividades de representación, van a sus provincias, están acercándose y siempre viendo, por ejemplo, yo veo mucho que los congresistas se preocupan de los casos sociales, pero obviamente temas como los que se presentan casi todas las semanas en los medios de comunicación respecto a congresistas que estarían realizando este tipo de prácticas vedadas en donde están apropiándose de parte de las remuneraciones de los trabajadores de su despacho o de sus comisiones, sumado a algunos otros escándalos que pueden haber ahí, en realidad hacen que la gente mayoritariamente desapruebe, ¿no? Es lamentable porque en realidad en este caso estamos hablando de 7 congresistas, 7, y sin embargo, obviamente la gente, los ciudadanos miden a todo el Congreso en la cabeza de estas personas, de estos malos congresistas, ¿no? Que tienen que tener, tienen que seguir, digamos, todo el procedimiento que corresponde para encontrar la responsabilidad, tienen que ser sometidos a la Comisión de Ética y tienen que haber sanciones drásticas para esta situación, ¿no? A ver, es una práctica, no sé si usted ha escuchado, lo ha visto, es una práctica normal que un parlamentario le pida a sus trabajadores un apoyo de su sueldo para hacer, digamos, apoyo social, beneficio social en determinadas zonas. No, no es una práctica normal, o sea, no es una práctica usual, no debería tocarse en absoluto un solo centavo de la remuneración de los trabajadores. En realidad, si algún congresista quiere hacer alguna obra social, ni siquiera el congresista puede solicitar donaciones a terceros y tramitarlas o llevarlas. Esto es un delito. Claro, o sea, no, el código de ética que tenemos los congresistas no lo permite, pero digamos, si nosotros no lo podemos hacer, menos, digamos, podemos pedirle a los trabajadores que puedan hacer un donativo para entregarle a las personas que necesitan. Yo estaba viendo el programa
referido al congresista Riola, y la verdad es que me parece insólito que los trabajadores tengan que firmar una declaración jurada, que han entregado una cantidad por su propia voluntad. La verdad es que eso me parece que ya, digamos, dentro de las modalidades que se están presentando ahora entre los que te dicen que vamos al cajero de manera inmediata, o chicos, ya cómo van con los depósitos, ahora ya pasamos a esta situación en la que ya, digamos, casi formalizan una entrega irregular, ¿no? Y a ver, ese punto es interesante, porque en el caso de la congresista María Cordero Jontay, que entiendo está ya en un proceso de expulsión del Partido de Fuerza Popular y también de la bancada, habían los audios, es decir, ya la cantidad de pruebas pues era abundante si lo comparábamos con los otros casos. Aquí tenemos no audios, pero tenemos la admisión del propio congresista Riola, que dice, sí, aquí están las declaraciones juradas, sí, donde ellos sí, pues efectivamente entregaban plata. Es decir, ese caso es clarísimo que estamos frente, sí, digamos, a una situación que podría terminar en ética o en la subcomisión de acusaciones. Claro que sí, o sea, lo que se puede percibir es que se ha tratado de darle cierto viso de formalidad al tema, pero en realidad eso es irregular, no está permitido que así el trabajador te firme o no te firme, o de pronto tenga un gesto de voluntario el trabajador, sí, pues puede tener, como cualquier persona, digamos, el deseo de donar, ¿no? Por alguna causa, digamos, en el caso de los damnificados del norte. Bueno, el trabajador perfectamente puede ir a hacer su donativo donde corresponda, pero no tiene la obligación de entregarle al congresista para que el congresista a su vez entregue a su nombre, y dejando, digamos, un documento en donde señala que hace la entrega de eso. La verdad es que hay diversas modalidades por lo que estamos viendo, y nosotros en algún momento invocamos que se constituya una oficina de integridad en el Congreso. Entiendo que el presidente del Congreso ya la ha conformado, y esa oficina de integridad creo que va a servir para que muchos trabajadores que se han visto afectados durante todo este tiempo puedan ir a hacer su denuncia correspondiente para iniciar las acciones que correspondan contra los congresistas. No interesa que sean 7, 10, 20 o 30. El tema es que hay que hacer una limpieza realmente general de estos casos que están enlodando la imagen del Congreso. Y en esa limpieza, digamos, que se tiene que hacer a partir del caso de los otros congresistas, pero sobre todo del de María Cordero Jontay, ¿no? Que es un caso escandaloso. Dentro de la bancada están haciendo investigaciones. ¿Les preocupa que haya más casos al interior? Bueno, nosotros hemos conversado el día martes que tuvimos reunión de bancada. Ese día también, una vez más, porque nosotros, Omar, siempre en las reuniones que tenemos de bancada, nosotros les hemos recordado a los congresistas cuáles son sus obligaciones, cuál es la conducta que deben tener los congresistas. Nosotros tenemos también cada cierto tiempo reuniones, digamos, de un fin de semana en donde debatimos muchos temas, y dentro de esos están los temas éticos. Hemos conversado este martes último. Algún congresista, por ejemplo, ha expuesto algún caso en particular que podría tener algún viso, digamos, para ellos de preocupación, ¿no? ¿Cómo así? No, me refiero a temas pequeños, ¿no? En el sentido de que alguna congresista, por ejemplo, dice: yo despedí a un trabajador y el trabajador me mandó esta comunicación, como, digamos, un poco amenazándome con algo, ¿no? O sea, algunos de ellos han expresado alguna preocupación o algún caso que pudiera significar, digamos, un tema medio complejo, ¿no? Pero entonces, nadie dijo, oye, bueno, yo sí le pedí una donación. No, para nada. O sea, me refiero a casos o que han visto o casos que podrían, digamos, ser en alguna medida preocupantes, digamos, ¿no? Pero al final, digamos, son temas menores, cosas que en absoluto tienen que ver
con el tema, digamos, tan enojoso que hemos visto estos días, ¿no? Porque hay un problema, digamos, a ver, para casos tan claros como el de Cordero Jontay y ahora con el congresista Arriola, que tiene declaraciones juradas afirmando que efectivamente les mocha una parte o les da para apoyo social. ¿Qué pasa en ética? ¿Qué pasa en la subcomisión? Es decir, los grupos de trabajo donde estos casos se tendrían que ver, demoran demasiado. Sí, en el caso, por ejemplo, de María Cordero, yo misma soy la que he presentado la denuncia ante la Comisión de Ética y entiendo que la Comisión de Ética ha sesionado ya la semana pasada, inclusive en modalidad virtual, y en la subcomisión de acusaciones ha avanzado también, ya se dio cuenta, ya se han dado los 15 días para que, digamos, se realice el informe de calificación. Ya la subcomisión de acusaciones con la congresista Lady Camones avanza rápidamente estos temas. También se ha visto el caso de la congresista Heidi Juárez, también en la subcomisión. El primer caso, me parece que se reveló. Y entonces, digamos, está avanzando. O sea, yo sí veo interés de parte de la presidenta de la subcomisión en que los casos avancen rápidamente y que podamos tener sanciones de corresponder, por supuesto, ejemplares para que estos temas no vuelvan a ocurrir. Sí, sin embargo, entiendo que había propuestas interesantes en el caso de ética de tener un procedimiento mucho más express, mucho más ágil para casos flagrantes o muy evidentes. Y el congresista Bazán, si no me equivoco, me decía que iba a plantear lo mismo en la subcomisión de acusaciones constitucionales para que esto no tarde 3, 4, 6 meses. Sí, en realidad un caso que avance rapidísimo en la subcomisión lleva más o menos 90 días. En el mejor de los casos puede terminar en ese tiempo. Pero así como, por ejemplo, tuvimos nosotros que adecuar la legislación interna a efectos de, por ejemplo, ver la vacancia por incapacidad moral en caso de flagrancia del presidente Castillo, en este caso también debería de darse un caso de flagrancia. Hasta ahora no hemos visto uno, porque lo que hemos visto es, claro, que se descubre en ese momento y sale el video, pero eso no es flagrancia. Pero sí tiene que haber un caso, un procedimiento especial a efectos que en los casos de este tipo de delitos que son recorte de remuneraciones a los trabajadores comprobado, se haga de manera inmediata, porque creo que quien legisla, como es el congresista, tiene aún mayor responsabilidad, porque nosotros somos quienes damos la legislación, las leyes, ¿no? Y debe ser sancionado por eso rápida y drásticamente. Ahora, mirando al otro lado, a la otra institución que también es importante, el rol fiscalizador que tengan los congresistas. Panorama reveló ayer que el ministro de Trabajo habría plagiado casi la mitad o más de la mitad de su tesis de doctorado. Él ha salido a decir que no es así. Sin embargo, el reportaje es bastante didáctico al mostrar los párrafos plagiados de otro académico, Pedro Grande, si no me equivoco, e incluso el propio presidente del Poder Judicial. ¿Esto ameritaría ser llevado o visto en el Congreso de la República? Yo creo que debemos de volver a tomar interés en el tema de los plagios de las tesis. Durante el gobierno de Castillo vimos que no solamente la tesis de Castillo, de su esposa, de los ministros, del propio ministro de Educación, recuerdo, la presidenta del Consejo de Ministros, todos tenían realmente problemas de plagio en su tesis. Inclusive hemos visto también el caso de algún miembro del Tribunal Constitucional, no en relación a su tesis, sino en relación a artículos, ¿no? Tenemos muchos casos y la verdad es que han pasado como por agua tibia, ¿no? O sea, bueno, sí, no, pero en realidad, ¿por qué utilizar el sistema tal y por qué no otro? Yo sí creo que debemos de darle importancia al tema porque es un tema eminentemente de decoro, es un tema que tiene que ver con la ética y con, digamos, el sentido de responsabilidad que tienen que tener las autoridades, ¿no? O sea, de ninguna manera alguien que es un ministro de Estado, alguien que es un presidente de la República o un congresista puede tener pues ese tipo de prácticas, ¿no? Porque si realmente
puede plagiar una tesis, o sea, puede llegar a una situación como esa, bueno, pues es capaz de cualquier cosa. Y en realidad están ahí los ministros, los congresistas, en realidad para dar ejemplo y no para que finalmente, digamos, tengan este tipo de velos realmente en su carrera profesional, ¿no? Pero a partir de un hecho como este, ¿puede ser citado al Congreso o el Congreso no es el espacio para ver esto? Nosotros podemos, claro, invitarlo, ¿no?, a que explique el contenido de su tesis. Yo creo que sí cabría la posibilidad de hacerlo. O sea, nosotros no hemos abdicado de manera alguna del control político que estamos realizando, ¿no? Es más, hemos firmado una moción el día jueves a efectos de que sea invitado el ministro del Interior y el ministro de Defensa para que expliquen los temas de... Y la canciller, entiendo. Claro, los temas migratorios que en este momento están significando un gran problema en la frontera sur. Vamos a ir a eso, pero entonces, dado que me dice que sí, es un tema que ameritaría, también ameritaría que la fiscal de la Nación, por ejemplo, Patricia Benavides, haga pública su tesis, porque es un pedido constante que viene haciendo la congresista Susel Paredes, y le ha dicho, no, esto es un tema personal, y ha empezado a haber muchos cuestionamientos sobre esto, teniendo en cuenta además que para ser fiscal de la Nación, el tema de la tesis y el doctorado, de la maestría, es fundamental. Sí, yo no logro entender esta situación hasta ahora, ¿no? A ver, creo que las personas que han realizado una tesis de maestría, una tesis, un doctorado, tienen que tener pues su tesis consigo, ¿no? O sea, es lo elemental, no es que la tesis se pierda. Si es que la institución no la tiene, como entiendo yo, han señalado que no la tienen, que durante el tiempo que se dio creo que no tenían la obligación de conservarla, perfecto. Pero yo creo que el interesado debe tener la tesis consigo, ¿no? Yo creo que la fiscal la podría exhibir, no habría ningún problema en ese sentido, que la puede exhibir y que finalmente este tema se solucione de esa manera, ¿no? Si es que obviamente no hay absolutamente nada que ocultar, como yo creo que es así, creo que debe de exhibirla y no habría ningún problema en ese sentido. Porque incluso, a ver, el plagio está mal, venga de donde venga, evidentemente, pero si hacemos el análisis entre el ministro de Trabajo y la fiscal de la Nación, para ser ministro no necesitas tener maestría ni doctorado. Así es. Para ser fiscal de la Nación, el grado sí es fundamental para acceder a ese puesto. Entonces, ¿es algo que ameritaría ser investigado incluso por la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que debería de zanjarse el tema exhibiéndose la tesis, ¿no? Tanto la de maestría como la de doctorado. Si no se encuentra la tesis conservada en el lugar donde debería de estar, que es la universidad, entonces yo creo que podría la fiscal de la Nación sin ningún problema hacerla pública, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema estaría solucionado, porque la tesis no puede desaparecer, tiene que estar en algún lugar, ¿no? Yo creo que ya hace muchos años también tenemos los sistemas informáticos y podemos tenerla también, digamos, guardada. Ahora, sobre el tema migratorio, sí me interesa su opinión y sobre todo qué se le va a pedir o a interpelar o preguntar a los ministros, porque estamos en una situación que lleva 18 días y estamos hablando de 250 migrantes, no solo venezolanos, haitianos, incluso algunos colombianos, de niños, que son los que más sufren en esta situación. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué no sabemos cuál es la vía de solución? Claro, lo principal, lo primero que debería de existir es efectivamente un acuerdo entre los países para ver, digamos, cuál es la situación. Por supuesto, nosotros como peruanos reprochamos la conducta de Chile, del presidente Boric, en el sentido de adoptar este tipo de políticas drásticas de expulsar a todos los extranjeros indocumentados, y sabemos que en Chile hay más de 3 millones de venezolanos. Y que mintió además, ¿no? Y hay que decirlo, porque en Twitter, en la campaña, él se vendía como que iba a ser súper, digamos que iba a ser súper, no dócil, pero tenía una política migratoria abierta y cambió totalmente. Y cambió totalmente, o sea, ante las situaciones de violencia, ante las situaciones que se han presentado, inmediatamente lo mejor que se le ha ocurrido es expulsar y se ha generado este problema, ¿no?
Yo creo que debería de existir, digamos, la posibilidad de hacer un corredor humanitario y que las personas puedan pasar hacia la zona de Ecuador, así, dándoles todas las facilidades para que eso se haga. Pero se están generando unos problemas que pueden llegar inclusive a mayores, porque aquello de que las personas, si logran llegar hasta un lugar determinado y que ya es territorio peruano, ya no pueden regresar, así sean 2 pasos, ¿no? Eso realmente está generando ya fricciones entre las Fuerzas Armadas de los países, y creo yo que debemos de darle solución por los niños, por las personas, por las mujeres que están ahí y que llevan sufriendo ya tantas semanas, ¿no? Yo creo que debe darse ya la posibilidad de un corredor que realmente las personas puedan pasar, ser trasladados inclusive hasta la zona de la frontera con Ecuador, porque entiendo lo que quieren es pasar hacia su país de regreso. Y además Venezuela, que finalmente su gran mérito es que haber logrado que 8 millones de personas salgan de su país, es lo único realmente que en lo que creo que le ganan a cualquier país de América Latina, lamentablemente. Debería también de tomar acción en este momento y ver la forma de cómo envía aviones para recoger a las personas que quieren regresar a su país, ¿no? Pero no ha hecho nada, ¿no? Nicolás Maduro es en absoluto. silencio absoluto. O sea, ellos son los que han generado esta crisis, ellos son los que finalmente han hecho que millones de personas se vayan de su país y no mueven un dedo para solucionar. Incluso el canciller venezolano lo que ha pedido es respeto para los derechos humanos, ¿no? Para un gobierno que viola los derechos humanos. Sí, para un gobierno que finalmente ha logrado esto, ¿no? Que gran cantidad de personas estén fuera, y estamos viendo también lo mismo en Argentina, porque ante la crisis están saliendo, por supuesto no están acá, la gente, los argentinos están yendo a Estados Unidos, están yendo a Canadá, están por todo el mundo, y así vemos los países con este tipo de ideología y de política que han implementado durante estos años, vemos cómo se genera una migración realmente que pone también en peligro la estabilidad de otros países, porque Colombia, Chile, Perú, estamos en una situación compleja, y Ecuador precisamente por la política que ha implantado en su momento Chávez y ahora Maduro, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia Juárez.